Nos acompaña el viceministro de Tributaciones, Óscar Orué, para hablar con respecto a lo que sucedió en estos días, en esta semana, en un procedimiento fiscal en donde la Secretaría de Estado de Tributación tuvo una activa participación. En un edificio de un coqueto... de una coqueta zona de la ciudad capital, se descubrió, o más que nada, se constató la existencia de por lo menos 20 empresas de maletín que tienen activa participación, incluso desde el gobierno de Fernando Lugo, en cuanta licitación se haya llamado desde esa época. Doctor Óscar Orué, gracias por estar con nosotros. Bienvenido. Buenas noches, Héctor. Buenas noches también para toda la teleaudiencia y todos los televidentes de Causa Justa. Realmente gracias por la invitación. Y sí, así como lo mencionás, Héctor, estuvimos participando con la Fiscalía. La Fiscalía encabezó un procedimiento con la Policía Nacional y la Subsecretaría de Tributación, en el cual se allanó 9 lugares en forma simultánea. Dentro de lo que nosotros llamamos un esquema de empresas de maletín o presuntas empresas de maletín que ya venían ganando licitaciones desde hace varios años y que, bueno, que dentro de la investigación no solamente estamos haciendo o indagando una presunción de evasión de impuestos, de defraudación, sino también otros hechos punibles que ya están en el ámbito de la Fiscalía y que estamos hablando de asociación criminal, ¿verdad? Hechos de corrupción propiamente, ¿verdad? Porque estos esquemas básicamente lo que hacían era ganaban, en este caso, licitaciones que presumimos también podían ser o llegar a ser amañadas, ¿verdad? Entonces, de esa forma creo que estamos cooperando no solamente en la posible evasión de impuestos, sino también en otros hechos punibles. La Subsecretaría de Tributación tuvo un amplio trabajo, no solamente en este caso, sino que desde el año pasado, en todos los casos de investigación que tienen que ver con compras de insumos, de medicamentos, etcétera. Inclusive iniciamos también una denuncia en su momento con la Dirección de Aduana de productos o de medicamentos ya presumiblemente con facturas falsificadas del exterior, ¿verdad? Y así, una serie de investigaciones, y creo que esto ayuda significativamente en pos de la transparencia y sobre todo de esa justicia social que todos queremos, ¿verdad? Pero esto va más allá de esto incluso. Me acuerdo a versiones que se manejan de que el espectro investigativo en este tema puntual, con el descubrimiento de como mínimo 20 empresas de maletín, vinculadas a una sola persona incluso, serían mucho más incluso, pero que tuvieron este grupo de empresas activa participación en licitaciones varias desde el gobierno de Fernando Lugo, incluso según las versiones que se manejan. Sí, de hecho lo que se encontró es que estas empresas que presumimos son de maletín, ¿verdad? Porque al hacer el allanamiento se encontró fehacientemente de que de ese lugar se administraban todas estas 20 empresas que están mencionando. Y también hay que tener en cuenta de que la ley de contrataciones públicas prohíbe que una empresa, una misma empresa o un mismo grupo económico esté adjudicando o ganando adjudicaciones a la misma institución. Entonces, de esta manera también se trataba de evitar esa ligación o esa vinculación. Pero bueno, hoy ya con las documentaciones que se ha incautado y que el fiscal Osmar Legal ha ordenado que se deposite en sede de la Subsecretaría de Tributación, vamos a colaborar directamente con esta investigación a los efectos de esclarecer los hechos y sobre todo desmantelar este tipo de esquemas que en realidad no le hacen bien al país y que nosotros pensamos que tiene que ser erradicado, porque al final lo que le perjudica es porque ese mismo dinero que nosotros recaudamos como Subsecretaría de Tributación, en estas situaciones se puede interpretar como que se está mal utilizando. Claro. Entonces, para nosotros es importantísimo este trabajo coordinado, porque hay que destacar ese trabajo coordinado,
con la Fiscalía, especialmente con el fiscal Osmar Legal y otros fiscales, porque son varios los designados, porque estamos hablando de un esquema. Imagínate que en 2 camiones tuvimos que juntar toda la documentación lacrada para remitir a nuestras oficinas y están suficientemente resguardadas. Ahí lo que es importante tener en cuenta es que, como vos mismo lo decís, Héctor, lo llamativo es que no es ahora, no es que se inició esto ahora en este gobierno, sino que estamos hablando de un esquema ya de hace varios años. De hace varios años. Sí. ¿Cómo podría, yo sé que recién esto comienza, hace días fue la incautación, pero ¿cómo podríamos graficar hasta ahora para dimensionar, para que la ciudadanía dimensione qué cuentan hasta ahora estos papeles? Por ejemplo, ¿cuánto evadido aproximadamente? ¿Cuántas licitaciones habrán ganado estas 20 empresas como mínimo, aunque hay sospechas de que hay más empresas metidas? ¿Qué datos podríamos tener para que la gente diga, a la pucha, es algo gravísimo? Lo que podemos sí mencionar, como está iniciándose, estamos hablando de por lo menos las licitaciones ganadas, estamos superando los que hasta ahora encontramos, más de 100.000 millones de guaraníes de licitaciones ganadas. ¿Verdad? A ver, ¿en cuánto tiempo? En por lo menos en 5 años. En 5 años este grupo de 20 empresas de maletín Sí. habrían ganado 100.000 millones de guaraníes. Más de 100.000 millones. No puedo precisar el monto por una cuestión de secreto de las actuaciones, pero tampoco quiero que la gente también dimensione lo que estamos haciendo. Pero estamos hablando de 20.000 millones por año. Y estimativamente. En los últimos 5 años para comenzar. Sí. Estamos hablando, es una locura lo que me estás contando, es enorme, es inmenso, 100.000 millones de guaraníes, no lo veo todo junto, 100.000 millones de guaraníes, creo que ocuparían toda esta sala, todo el estudio, pero este estudio de causa justa, ¿verdad? Y es un montón de nunca dinero. he visto tanto dinero yo, por lo menos, Yo tampoco. Héctor, así es que no puedo decir cuánto va a significar pero eso. Es una locura, porque 100.000 millones de guaraníes que obviamente goteaba, ¿verdad? Goteaba para todos lados. Bueno, pero cuando nosotros hablamos de la competencia, la libre competencia, no es lo mismo que 20 empresas que da trabajo a paraguayos, que cumplen con las reglas, ganen una licitación de forma legal y de forma justa para ser más significativo, que una empresa que donde no hay personas que estén vinculadas de forma directa, no hay no hay empleo, por decir de una manera, y es el mismo grupo económico, por llamar de una manera, para no decir que es solamente un cabecilla. Entonces, realmente estamos hablando de una situación bastante irregular, ¿verdad? Es por ello que se hacen estos allanamientos y es por eso que desde la Fiscalía, desde la Subsecretaría de Tributación y con apoyo de la Policía, se puede lograr justamente encontrar estas pruebas, porque las pruebas que se encontraron a nuestro criterio en esta etapa, en una etapa primaria, es bastante significativa, bastante importante. ¿Se puede adelantar qué tipo de pruebas se encontraron? Y las documentaciones que demuestran las vinculaciones, porque no es lo mismo que yo tenga una empresa, y voy a dar un ejemplo muy sencillo, que yo tengo una empresa y yo te digo a vos, Héctor, yo te voy a poner como gerente, pero la empresa es mía, ¿verdad? Y te voy a hacer figurar a vos, ¿verdad? Entonces, demostrar eso en un ambiente jurídico con pruebas fehacientes es muy difícil, ¿verdad? Pero lo que nosotros llegamos o pudimos encontrar sí vinculan que esa empresa que figura Héctor Alegre como representante legal, en realidad no es de Héctor Alegre, es de Óscar Orué, por ejemplo. Por ejemplo, estamos hablando de ejemplos que la gente no tome literal. Claro, que no tomen literal. No tomen literal. ¿Verdad? Pero eso es lo que nosotros pudimos encontrar, ¿verdad? Esa determinación. Hasta ahora, porque esto comenzó hace 3 días atrás. Sí, hace poco. Más o menos. Sí, el viernes hicimos el allanamiento. Claro, el viernes, sí. Más de 3 días atrás, pero... Sí. Y bueno, ahora se inicia las pesquisas relativas a los movimientos de dinero con los bancos, con las financieras, con el sector, en este caso, con el sistema financiero en general, para poder vincular, ¿verdad? Porque, lógicamente, nosotros presumimos que hay mucho más implicados. Ustedes presumen que 100.000 millones de guaraníes ganaron este grupo de empresas en los últimos 5 años.
Más de 100 mil millones. ¿Ustedes presumen que la cifra sería monstruosa, que sería enorme? ¿Están dándose cuenta? Hay que recordar también, Héctor, que nosotros tenemos una limitación, ¿verdad?, legal. Desde el punto de vista de tributación, nosotros solo podemos fiscalizar de aquí a 5 años para atrás, ¿verdad? Y hay que ver también en la fiscalía los hechos punibles cuando prescriben, ¿verdad? Pero por lo menos lo que tenemos los 5 años para atrás, para nosotros ya es bastante determinante en este proceso que estamos iniciando. ¿Y este grupo de empresas qué cosas vendía? Vendía Y de todo. Por ejemplo, a ver. Desde cuestiones tecnológicas hasta insumos básicos. Papel higiénico, me dijeron. De todo, o sea, de todo. Hasta papel higiénico, o sea, de papel higiénico para arriba. No sé si papel higiénico, Yo digo, pero sí que sé que es insumos. Básico, eso es muy básico. Sí, que insumos, ¿verdad? Y de todo, ¿verdad? Ahí tenemos el caso de los tapabocas. Te acordarás que el año pasado iniciamos también, que la Fiscalía también hizo el proceso, y de ese proceso es que se encontró todo el esquema. Pero esto va más allá del tema tapabocas. No, mucho más allá. O sea, eso es solamente la punta. Eso inició toda esta pesquisa que encontramos luego con las investigaciones que hicimos de un año para atrás. ¿Hay sospechas de más empresas? ¿Hay indicios o rastros hasta No ahora? se descarta eso, Héctor. No se descarta. Esto está iniciando, como digo, ¿verdad? El que yo creo que tiene mayor propiedad como para poder explicar con detalles es el fiscal, que también no tiene esa restricción que tenemos nosotros de tributación de limitar el acceso a la información, ¿verdad? Finalmente, mi querido doctor, si 100 mil millones en los últimos 5 años, o más de 100 mil millones, este grupo de empresas de maletín, que están todos vinculadas entre sí, ganaron licitaciones por 100 mil millones de guaraníes, ¿realmente vendieron por 100 mil millones de guaraníes o ganaron por 100 mil millones o más de 100 mil millones en realmente 10 mil nomás aportaron o dieron al Estado y el resto se fumó? Eso es lo que el fiscal tendría que explicar. Que está en la causa, que está investigando, que está encabezando todo este proceso, porque son varios fiscales, va a poder demostrar con todos estos procesos, ¿verdad? Finalmente, Porque en cuanto a tu área de control de la buena administración del Estado y del pago honesto del impuesto respectivo, ¿cuál es el monto de la evasión presuntamente? No quiero entrar en ese ámbito aún, Héctor, porque está en etapa, con toda la documentación incautada vamos a poder determinar, ¿verdad? Es lo mismo que pasó el año pasado cuando hicimos ese proceso, que fue una denuncia nuestra ya, el caso de facturación 1, ¿verdad? Nosotros encontramos una evasión importante, pero hoy eso se duplicó, ¿verdad? En cuanto a tu experiencia, es de largos años, ¿verdad? Estamos ante uno de los más grandes esquemas de empresas de maletín. Sí, definitivamente. ¿Es uno de los más o es el más Presumimos que es uno de los esquemas más grandes que encontramos y son... es diferente, Héctor, cuando vos mirás el nombre y vos reconoces porque tiene a nivel social... Es conocido como empresario. Es conocido como un empresario. Estos nombres no se conocen. ¿Cuántas personas habrían utilizado? Y eso tampoco no podemos determinar aún, pero sí hay por lo menos 3 personas que están siendo investigadas. Pero la red sería mucho más extensa. Por supuesto, porque hay que ver también en este caso, el relacionamiento que existían para poder llegar a ganar licitaciones de este tipo. Impresionante. Óscar Urue, viceministro de Tributaciones, muchas gracias. Gracias, Héctor. Un saludo también a toda la... Lo dijo el viceministro, estamos ante tal vez uno de los más grandes esquemas de empresas de maletín. En los últimos 5 años, más de 100 mil millones de guaraníes en ventas al Estado. Una locura. A la vuelta del corte, vamos a hablar del escenario legal o las consecuencias colaterales de esta pandemia de COVID en el ámbito jurídico, penal y constitucional, con abogados al respecto. A la vuelta del corte. Uno de los debates en el ámbito jurídico que se va desprendiendo como una cuestión colateral a la pandemia generada por el COVID-19 es con respecto a consecuencias jurídicas ante cierto tipo de hechos que se dan en este tiempo especial. 2 son los tipos de hechos
que quisiera debatir hoy con dos reconocidos abogados del foro, una especialista en derechos humanos, el otro reconocido especialista también en el ámbito penal. Me refiero a la doctora Alejandra Peralta y al doctor Ricardo Preda, el mismo está vía Zoom. La doctora Alejandra Peralta nos visita acá en los estudios de Causa Justa, en los estudios de Unicanal. Para ambos la misma pregunta, el respeto de siempre, muy buenas noches a ambos. Pero ya yéndonos a los bifes, como se dice, ¿es o no un hecho antijurídico penalmente perseguible saltarse de la fila, saltarse tu turno que en algún momento te va a llegar y aplicarte la vacuna COVID en vez de la persona que tiene en ese momento la potestad o la prerrogativa de vacunarse? Comenzamos, mi querido doctor Preda, con la doctora Alejandra, ¿te parece? Para darle espacio a la dama, ¿te parece, doctor? Sí, por supuesto. Buenas noches, Alejandra. Buenas noches a ti, Héctor, y a la audiencia. Perfecto. Doctora Alejandra Peralta, ¿cómo se responde a eso? ¿Qué tal, Ricardo? Héctor, buenas noches. Bueno, realmente es un hecho, lo que ocurrió para el caso específico que tuvimos hace unos días. En presidente Franco, pero que se va a dar, se va a ir dando. Se va a seguir dando. Se va a seguir dando, sí. Y ya se ha dado en otros países. Sí. Es un hecho socialmente reprochable, ¿verdad? No podemos obviar eso. Saltarse una fila siempre es un hecho repudiable desde que los niños tienen 5 años y no respetan una fila para llegar al chupetín. Y casos hay todos los días. El que va a quitar un documento y tiene un amigo por ahí, entonces no hace la fila y entra por el costado, mientras que en lugares, en instituciones públicas, hay filas que duran aproximadamente 3 horas para llegar y hacer el trámite ordinario. Eso lo vemos todos los días. Pero vos dijiste, Héctor, una palabra clave y fundamental para cualquier análisis que vayamos a hacer esta noche, y es que estamos en un momento especial, estamos en un momento de crisis. Y estamos en un momento de crisis no solamente sanitario, sino económico, social. Y el derecho penal como tal, la bruja fea confiable de siempre, que solemos quitar de la galera cuando no sabemos qué hacer, entonces no puede emplearse de la misma forma, independientemente de que saltarse una fila ni en tiempos normales ni en tiempos de crisis sea un hecho punible. Perfecto. Doctor Ricardo Preda, por favor. Bueno, en primer lugar, yo creo que el tema debería abordarse no desde quien salta la fila, que propiamente, si vamos a ser bien precisos en este asunto, no se trata literalmente de saltarse la fila, porque eso sería en el caso de que todos los que estamos en la fila estamos en las condiciones señaladas por quien es propietaria de la vacuna para que la recibamos. En realidad hay que enfocarlo desde el punto de vista de quien tiene la posesión de las vacunas, pero no es el propietario y qué debe hacer con ellas. Desde esa perspectiva yo creo que tiene que venir el análisis y después veremos si el que recibe esa vacuna podría de alguna manera tener algún tipo de justificación. Así que creo que el análisis comenzaríamos mal si lo analizamos desde la perspectiva de quien recibe la vacuna, sino deberíamos analizarlo desde el punto de vista de quien la aplica, porque con una teoría holística de decir simplemente que todos tenemos derecho a la vacuna, entonces un grupo político podría, por ejemplo, direccionar a que todos los de ese grupo político reciban la vacuna, y bajo el análisis de la perspectiva de quien recibió la vacuna siempre sería obviamente una justificación de haberla recibido, en detrimento de otras personas que también tienen derechos, y que además de eso lo que tenemos que tener en cuenta en esta situación particular, como se dijo, es la cantidad limitada de vacunas. Si las vacunas estuvieran accesibles para todos, ahí sí hablaríamos propiamente de saltarse una fila, pero acá no estamos hablando de saltarse una fila, estamos hablando de que las vacunas son limitadas y están enfocadas desde esta perspectiva según una política de salud del Estado hacia ciertas personas, hasta tanto agotar esas vacunas que se tienen en este momento. Bajo esa premisa de que todos tenemos derecho de alguna u otra manera, entonces aquellos que incluso portan una enfermedad, le estaría justificado
digamos, sustraer de los depósitos del Ministerio de Salud los medicamentos para evitar que estos sean repartidos a otras personas y no le alcance a ellas. Por eso hay que tener mucho cuidado de cómo hacemos este tipo de análisis y no simplemente obviar de que hay conductas que son disvaliosas desde el punto de vista que reúnen los presupuestos de un tipo penal, y otra cosa es qué pena o qué sanción se merecen, porque también hay que ser sinceros. O sea, una vacuna, si es un acto aislado del vacunador decidir sobre su destino fuera de lo que le indicó el propietario, tampoco estamos hablando de un hecho punible que se acerque a lo máximo en la pena, sino estamos hablando del lado inferior del marco penal, que trasladado a un proceso penal significa que posiblemente el caso no va a llevar a un juicio y va a salir por una vía alternativa. En cuanto al que recibe la vacuna, el que recibe la vacuna en la comisión de, por ejemplo, una situación de apropiación de parte del vacunador, va a tener la posibilidad de ver si desde una perspectiva de la dogmática penal, su rol obviamente no es la de que los demás ciudadanos se vacunen, y su rol tampoco es la de proteger la propiedad del Estado. Con lo cual, según esta parte de la doctrina penal, excluiría la participación del vacunado porque no está violando un rol dentro de la sociedad, porque el ciudadano no tiene por qué asegurarse que los demás se vacunen y mucho menos de proteger la propiedad del Estado. Y por otro lado, también desde la perspectiva de la representación que tiene el vacunado, si él se representa que él en realidad está justificado porque quiere proteger su salud en detrimento de la propiedad del Estado, bueno, él podría alegar en ese caso lo que se denomina un error de prohibición. Pero yo creo que desde la perspectiva del vacunador o desde quien da la orden para que esa vacuna se destinen a personas distintas para lo cual el Estado, que es propietario de ella, haya decidido, yo creo que eso no es una cuestión de menor entidad, y es muy peligroso desde resolver esas cuestiones diciendo de que el derecho penal no debe actuar cuando, y yo creo que la doctora debe saber que cuando se habla de última ratio es a la hora de la criminalización primaria, es decir, cuando se legisla, no hay que legislar cualquier cosa como de relevancia penal, pero una vez que está legislado, en nuestro sistema se establece lo que se denomina el principio de legalidad procesal, es decir, el Ministerio Público debe perseguir los hechos una vez que corroboran que se hayan cometido. Ahora, el proceso te da muchas salidas, ¿verdad? Que no es precisamente una condena. Perfecto. Doctora, ¿qué responde a lo que dice el doctor? Sí, coincido con el doctor Preda en el sentido de que existe una preferencia de trato a un grupo especialmente vulnerable. Eso es así. Evidentemente, cuando hablamos de derechos humanos, existen siempre grupos vulnerables para tal o cual afectación de derechos. Para el caso del acceso a las vacunas como derecho humano, encontramos, y no lo dice la OMS y evidentemente también en las declaraciones ahora de los órganos internacionales de derechos humanos, que son los trabajadores de salud, las personas ancianas, las personas con discapacidad, las personas privadas de libertad, las personas pertenecientes a comunidades indígenas. Entonces son grupos especialmente vulnerables, por lo tanto tienen que ser especialmente protegidos. En ese punto coincido con el doctor Preda. Pero cuando hablamos del acceso a las vacunas, estamos hablando de un derecho humano derivado del derecho a la salud. Y no podemos esta no es una cuestión de interpretación dogmática que podamos darle, sino de una directa aplicación de la Constitución y las convenciones internacionales en materia de derechos humanos que nos rigen como Estado y que ratificamos en uso de nuestra soberanía. Si queremos separarnos de ese compromiso y aplicar un derecho paralelo, bueno, pues estaríamos haciendo a sabiendas de que actuamos en contra de lo que dicen las convenciones. Nuestra Constitución garantiza el derecho a la salud, artículo 68, el protocolo de San Salvador, que es el protocolo de derechos económicos, sociales y culturales dentro del sistema interamericano, lo hace en el artículo 10. El protocolo, el Pacto de Derechos Internacionales de Derechos Civiles, Económicos, Sociales y Culturales de Naciones Unidas lo protege en el artículo 12. Y todos los órganos que supervisan el cumplimiento de estos tratados ya han emitido una declaración al respecto. Hace poquito tuvimos la declaración del Consejo de Derechos Humanos de la ONU. También lo hizo la Corte Interamericana en el año pasado, en abril del año pasado, recién entrada la pandemia, quitó una declaración 1/20
También lo hizo el Comité DESCA, que supervisa el Pacto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, y la Relatoría dentro del Sistema Interamericano que supervisa el Protocolo de San Salvador, REDESCA. Entonces, todos esos documentos nos dicen claramente que el acceso a la vacuna es un derecho humano derivado del derecho a la salud, porque toda persona, sin discriminación, tiene derecho a acceder al mayor nivel posible de salud física y mental, que incluye la inmunización, dice la Convención claramente en sus incisos, contra enfermedades infecciosas, ¿verdad? Como es el caso. Entonces, ese derecho lo hacemos efectivo a través de la vacuna. La vacuna es un medio para llegar, para realizar el derecho a la salud. Entonces, ¿en qué punto no coincido con el doctor? En el sentido de que entiendo que el doctor sugiere que no era el derecho de esa persona en ese momento. Sin embargo, todos tenemos derecho. La persona que estaba formando, que se saltó la fila, como vos decís, Héctor, tenía derecho a la vacuna. Yo tengo derecho a la vacuna, vos tenés derecho de acceder a esa vacuna. ¿Y qué tienen que hacer los estados? Tienen que hacer todo el esfuerzo posible, redoblar, triplicar sus esfuerzos para que toda la población sujeta a su jurisdicción acceda a una inmunización en tiempo oportuno, porque tarde no sirve, en tiempo oportuno. Es decir, hoy tendríamos que haber estado todos vacunados, o por lo menos gran parte de la población. Evidentemente esto no se puede hacer todo al mismo tiempo, esto también lo dicen estas declaraciones que hicieron estos organismos, y es ahí donde el Estado tiene que generar un sistema adecuado. Perfecto. Para que no existan privilegios que no estén dentro de la protección de ese grupo vulnerable. Por ejemplo, favores políticos, cuestiones que se desprendan de actos de corrupción que privilegien más a ciertos grupos que a otros, porque ahí estaríamos quebrando nuevamente Perfecto. El principio de igualdad. Doctor Preda, ¿qué le responde? Da gusto cuando veo un ping-pong de dos distinguidos colegas que exponen su idea de manera tan clara. Yo quiero dividir las aguas. Creo que los tres estamos de acuerdo que la situación tiene que dividirse. Por un lado, las tres enfermeras y las autoridades del ministerio que estuvieron organizando esta vacunación. Yo creo, y por el otro lado, la lista de las 93 personas que se aplicaron fuera del rango de edad que estaba habilitado en ese día, y los que están haciendo lo mismo en días sucesorios. Ahora no pasa nomás porque no hay disponibilidad de vacunas. El domingo llegan 100.000 vacunas de la India. Pero bueno, estamos de acuerdo en eso, que hay que dividir obviamente las situaciones de esos 93 y de esos funcionarios directos del Ministerio de Salud, y quienes le habrían ordenado a ellos que vacunen nomás, no importando el rango, doctor Preda. Sí, creo que aclaré al inicio primero que la cuestión habría que enfocarlo desde el lado de quien vacuna y de quien da las órdenes de vacunar, y justamente si estamos hablando de que tenemos cantidades limitadas de vacunas y un grupo vulnerable, quienes representan al Estado no podrían estar seleccionando por fuera de lo que el Estado mismo ha establecido que deben recibir las vacunas. Otra cuestión es el derecho que tenemos todos los ciudadanos de alguna u otra manera recibir una asistencia del Estado, y en este caso obviamente todos tenemos derecho a ser inmunizados. Pero que yo tenga derecho a algo no significa que un tercero deba disponer de la propiedad de otro para darme a mí mi derecho, y que esa persona que haga eso quede impune. Es a eso lo que yo llamo la atención, porque bajo esa premisa yo podría, como dije antes, ordenar que se le vacunen primero a todos los olimpistas, para no decir partidos políticos, ¿verdad? A todos los olimpistas. Yo soy el jefe de un lugar de vacunación, a todos los olimpistas, sin importar si qué edad tiene o si qué función cumple. O sea, ni son personales blancos ni son las personas que... Pero obviamente los olimpistas también tienen derecho a ser vacunados, y es un derecho humano, y podemos estar conscientes de todos esos tratados y lo que mencionó la doctora. Pero lo que yo creo que no se debe perder de vista es que acá el enfoque está en qué hace un funcionario del Estado que tiene un deber y tiene los recursos limitados. Entonces, si vamos a permitir, habiendo tipos penales que cubren la hipótesis de sustituirle al propietario en su calidad de tal en función a que un tercero tenga un derecho, entonces
cualquier funcionario del Ministerio de Salud podría sustraer los medicamentos porque tiene un vecino que tiene una enfermedad, entonces puede sustraer los medicamentos para cumplir con el derecho de ese vecino, que obviamente tiene un derecho a la salud y que este es un derecho humano. O también puede sustraer la vacuna para llevarla a los vecinos porque este tiene un derecho. No estamos hablando del que tiene el derecho, estamos hablando del que tiene la obligación de precautelar las limitaciones que tiene el Estado y a dónde el Estado decidió y cubrir esos grupos vulnerables, decidió utilizar sus medios limitados. Por eso yo creo que hay que entender bien esa situación. Distinto sería el caso que el Estado tenga los medios para cumplir con todos los ciudadanos y lo que resulta es simplemente que, como ustedes dijeron, literalmente se salte la fila. Este no es un caso de saltarse la fila. Este es un caso donde no es que se salta la fila, donde yo necesariamente estoy me da igual que me vacune hoy o mañana, no. La cuestión es que no sabemos cuándo me va a tocar a mí, que tengo 44 años, cuándo me va a tocar, y esas son finalmente las condiciones del Estado. Y no puede un funcionario del Estado disponer de quienes reciben algo que el Estado ha una política justamente en este marco de limitaciones que tiene. Por eso el enfoque acá es no qué derecho tiene el vacunado, sino qué obligación tiene el funcionario, y la responsabilidad de este funcionario es la que tenemos que analizar, y peor aún, ¿verdad? Si hay personas por encima de ese funcionario que ha establecido una política de vacunación sectaria que obviamente transgrede la decisión del Estado en cuanto a qué hacer con esas vacunas, independientemente que todos tengamos derecho a recibir las vacunas. A eso es lo que yo me refiero cuando hablo de la responsabilidad penal y de todas las garantías que obviamente va a tener el sujeto que tiene el derecho a la vacuna. Perfecto. Doctor Ricardo Preda, muchísimas gracias por darnos este espacio en su apretada agenda, igualmente a la doctora Peralta. Te despedimos ya, doctor Ricardo Preda. Muchísimas gracias. Gracias a ti, y saludos a la audiencia y saludos también a Alejandro. Un placer, doctor Ricardo Preda. Ricardo. Clarísimo, contundente. ¿Qué finalmente señalás, doctora Peralta? Por favor. Sí, primero que nada, si partimos de premisas erradas, vamos a llegar a conclusiones erradas, y es muy importante puntualizar lo siguiente. En estos casos, aplicar el tipo de apropiación es inviable. No se puede penalizar esto desde el marco, desde el tipo penal de apropiación, pero sí se deben investigar y se deben sancionar cualquier acto de corrupción que pueda darse y que de alguna manera impida el acceso igualitario equitativo de toda la población. Entonces, desde esa perspectiva, incluso eso lo dicen las declaraciones de estos organismos internacionales, ¿verdad? El Estado está obligado como administrador a evitar esos actos de corrupción a través de medidas apropiadas. En caso de que ocurran, a investigar y a sancionar, llegar hasta el final con una sentencia contra acto de corrupción, pero no por el tipo penal de apropiación, porque estamos hablando de un derecho humano. Y las vacunas evidentemente no son propiedad del Estado, porque estamos hablando de un derecho humano. Las vacunas son un medio para realizar mi derecho a la salud. El derecho a la salud es mío. Muchísimas gracias, doctora Peralta. Apasionante realmente el debate, y da gusto cuando dos distinguidos colegas tiran toda la carne al asador inmediatamente y la tienen clara. Bueno, quite usted sus conclusiones, querido colega, señora, de todo lo que se debate aquí en Causa Justa. A la vuelta del corte le vamos a contar un caso que está afectando a muchas madres que están tratando de encontrar trabajo, pero cuando sos mamá de más de un niño o de una niña, ya tenés problemas en nuestro país para conseguir un trabajo digno. Les contamos por qué a la vuelta del corte. Me llamó la atención un tuit de Enrique López Arce, titular de la Oficina de Empleo de la ANR y también especialista en empleo, cuando él tuitea y dice qué complicada es la situación para las madres de familia en este país que tienen más de un hijo, más de una hija y que quieren conseguir trabajo. Es casi tarea imposible. Me llamó la atención por qué así tan contundente, y por eso lo invitamos hoy a Enrique López Arce. Contanos, ¿por qué esa contundencia en el abordaje, Enrique? Duele Paraguay, Héctor, verdaderamente. Para mejorar las cosas hay que decirlas. Hay secretos que son secretos a voces, y algo de lo cual normalmente no se habla es de una sentencia que tienen tanto varones como mujeres, pero más mujeres, que cuando tienen más de 2 hijos, en el momento de la entrevista
se hablan entre sí, se consulta dentro de la empresa, pero normalmente la respuesta, Héctor, es te vamos a llamar y no quedas seleccionado. Y eso tiene que ver con algo que hay que ponerlo sobre la mesa, que tenemos que hablar, que es el preconcepto de que cuando tenemos 2, 3, 4 hijos, principalmente damas, vas a faltar mucho, vas a llegar tarde, y ese es un preconcepto completamente incorrecto, ¿verdad? Si la persona se administra bien, puede ser súper responsable. Hoy hay guarderías y tenemos que entender de que no podemos excluir a un sector tan importante, tan relevante como es el sector de madres y de padres, jefes de hogar y de una cantidad importante de hijos, Héctor. Entiendo. Ahora, la ley las ampara a estas familias, a estos padres, a estas madres. No puede ser que tener más de un hijo, más de una hija, más de una hija, más de un hijo te bloquee el acceso a un trabajo digno. No puede ser. Absolutamente las ampara, no solo la ley, sino también la razón, ¿verdad? La lógica, la razón te dice de que si tenés varios hijos te vas a esforzar el doble, el triple, 4 veces más. Tu bendición es verdaderamente un motor, pero gigante, para intentar salir adelante. Y la ley en la Constitución Nacional se habla de la igualdad de oportunidades, no se habla de igualdad de oportunidades salvo que tengan muchos hijos, para nada se habla. Entonces, el tema es que es muy difícil dejar evidencia. Las personas no te dicen, ¿sabes qué? No quedaste porque tenés muchos hijos, sabes que quedás excluida por esto, pero por eso es muy importante de que hablemos, de que empecemos a debatir esto y sobre todo romper paradigmas. Varias personas me han dicho, porque nosotros tenemos hoy entrevistas presenciales con todos los protocolos, señor, no sabe usted, me están preguntando no solamente si tengo hijos, sino cuando nos ven jóvenes, me preguntan si queremos tener hijos, cuándo vamos a tener hijos. Inclusive algunas empresas están violando más la ley, Héctor, y te vas a caer hacia atrás, porque les mencionan, ¿tiene usted vida amorosa? ¿Qué tipo de cuidados tiene en su vida amorosa? O sea, por poco no le están diciendo qué tipo de preservativo está usando. O sea, se está exagerando. En estos casos le pedimos también a las damas que pasan por esta mala experiencia que se levanten y que digan, disculpe señor, me está faltando el respeto, no entiendo cómo. Pero no hay forma de que estas personas puedan denunciar este tipo de situaciones. Absolutamente. No hay protocolos de abordaje, de protección. Hay protocolos, pero con evidencia, Héctor. Eso es lo que hay que entender. En algún momento tenemos que, en las entrevistas, empezar a grabar a través de las aplicaciones, y tenemos que, si nos pasan por escrito, norma, las entrevistas deberían ser grabadas. Yo estoy de acuerdo, Héctor. Hoy estamos pasando por un momento muy difícil. Lo que pedimos a las empresas es que normalmente no sea una la persona que tenga un superpoder de elegir a quién contratar, que sean 2 para que muchos abusos no ocurran, pero sobre todo de que las personas que tienen ese superpoder de tomar las entrevistas, de elegir quién queda y quién no quedan, sean personas muy serias que también sean evaluadas constantemente. Y a los dueños de empresas, señores, por favor, no porque una vez una persona te llegó tarde varias veces por tener hijos, no significa que todas las mujeres van a llegar tarde por tener hijos. Finalmente, la norma contra este tipo de actos en el ámbito laboral ya precautela y protege a estas personas, pero con pruebas. ¿No sería momento que se presente un proyecto de ley que obligue a las empresas para que estas entrevistas laborales sean totalmente grabadas, Enrique? Es muy interesante. En este caso no hay un relacionamiento de empleado-empleador, porque todavía es una entrevista. En este caso rige, digamos, lo que es el Código Civil, y cuando hay evidencias deberíamos irnos a la defensa pública y, en el caso de damas, ¿verdad?, al Ministerio de la Mujer para precautelar derechos. Pero se puede, no se puede sacar un proyecto de ley. Sí, absolutamente, Enrique, se podría analizar. Un proyecto de ley para precautelar, porque hay tantas personas que no tienen acceso a un trabajo, y te voy a decir, o porque son altas, porque son bajas, o porque tienen el pelo corto, o porque tienen el pelo largo, jóvenes, porque tienen tatuaje, Enrique, porque tienen tatuaje, hay gente que no accede a un trabajo. Entonces, ¿no sería momento de que no sea tan contundente el poder
del que decide te contrato o no. No le podemos obligar, obviamente, pero debe ajustarse a normas o a protocolos que no le quiten dignidad al que se va a pedir un empleo, Enrique. Así mismo, y sobre todo lo que hay que entender es que la Constitución Nacional, luego de consultas con personas idóneas para analizarlo, lo que busca es sobre todo la igualdad de oportunidades de entrevista. O sea, la empresa puede elegir absolutamente a quien quiera, es la que le paga el salario, pero no puede excluir a fulana o no puede hacer entrevistas muy privadas que rocen, digamos, el derecho a la privacidad, a la intimidad, que también es un derecho constitucional. Entonces vamos a validar muy bien lo que vos decís y sobre todo decirle a la gente que está en casa hoy que por favor no quede callada ante estos hechos. Es momento de patear el tablero. Es injusto que haya personas que queden sin oportunidades de empleo real simplemente por tener varios hijos. Terrible. Enrique López Arce, muchísimas gracias. Un placer. Bueno, un proyecto de ley no estaría mal, porque si le vamos a pedir al Ministerio del Trabajo que actúe de oficio, investigue de oficio, o a las autoridades, no sé, porque una ley que proteja la dignidad del individuo que va y solicita un empleo. No tenés pues que humillarte, agacharte o estar expuesto a cualquier tipo de cuestiones incómodas o hasta muy irregulares porque te vas a pedir un trabajo o te presentás te postulás para un puesto laboral. La dignidad ante todo principalmente. Bueno, si es que la Constitución Nacional realmente no es letra muerta. Nos vemos la próxima edición de Causa Justa. Como siempre, un verdadero placer. Chao.